Hay una frase que las mujeres decimos constantemente. Una pregunta aparentemente inocente y el 93% de los hombres la ignoran por completo. Y no estoy exagerando. Un estudio del Instituto Gottman reveló que las parejas que no reconocen estas señales verbales tienen un 81% de probabilidades de fracasar. Hoy te voy a revelar las dos preguntas exactas que una mujer te hace cuando quiere intimidad contigo. Y la segunda pregunta vieja cambia completamente la forma en que interpretas cada conversación que tengas con una mujer aparte de hoy. Pero antes de llegar allí, necesitas entender algo que nadie te ha explicado. Mira, te voy a contar algo que como mujer me resulta un poco frustrante admitir, pero es la verdad. Nosotras casi nunca decimos directamente lo que queremos cuando se trata de intimidad. No es por capricho, no es por juego, no es por maldad. Hay una razón psicológica profunda detrás de esto y tiene que ver con miles de años de evolución. Con la forma en que nuestro cerebro precisa la vulnerabilidad y sobre todo con algo que los psicólogos llaman el protocolo de seguridad emocional. Resuplido. Y aquí viene lo interesante. Nosotros no pedimos intimidad con una declaración, la pedimos con preguntas. Con dos preguntas muy específicas que funcionan como un código. Y lo más irónico de todo es que tú las has escuchado decenas de veces, tal vez cientos, pero cada vez que las escuchas probablemente respondes con un nada o con un no sé o simplemente cambiaste el tema. Y en ese momento, sin saberlo, cerraste una puerta que ella estaba abriendo para ti. Hoy no solo te voy a revelar cuáles son esas dos preguntas, te voy a explicar la psicología exacta detrás de cada una. ¿Por qué las usamos? ¿Qué estamos evaluando cuando las hacemos? Y lo más importante, ¿cómo deberías responder si realmente quieres que esa conexión así profundas? ¿Por qué la respuesta correcta no es la que tú crees? ¿Y la respuesta incorrecta es que das por defecto? Es probablemente la razón por la que muchas de tus relaciones se enfriaron sin que entendieras por qué. Pero antes de entrar en las preguntas, necesitas entender el mecanismo completo. ¿Por qué? Resuplido. Si doy las preguntas en el contexto, vas a cometer el mismo error que comete todo el mundo. Resuplido. Memorizar palabras sin entender el lenguaje. Voy a empezar con algo que quizás te sorprenda. La doctora Helen Fisher, antropóloga biológica y una de las mayores investigadoras del amor romántico en el mundo, descubrió algo fascinante en sus estudios con resonancia magnética funcional. Cuando una mujer siente atracción y quiere acercarse emocionalmente a alguien, las resuplido. Áreas de su cerebro que se activan primero no son las del deseo físico, son las del lenguaje. Las áreas responsables de la producción y comprensión del habla se activan antes que cualquier otra zona. Resuplido. Esto significa algo crucial. Para la mayoría de las mujeres, la intimidad empieza en las palabras. No en el contacto, no en la mirada, en las palabras. Y no en cualquier palabra, sino en preguntas. Ahora, ¿por qué preguntas y no afirmations? ¿Qué es donde la cosa se pone realmente interesante? Las mujeres a lo largo de la historia evolutiva desarrollaron un mecanismo de evaluación antes de verse la intimidad. No es un capricho moderno. Es un mecanismo de supervivencia. Hace miles de años, una mujer que se entregaba a la intimidad con el hombre equivocado no solo arriesgaba su bienestar emocional, arriesgaba su vida, la de su descendencia y su posición en el grupo social. Entonces, el cerebro femenino desarrolló un sistema de filtros previos y esos filtros funcionan a través de preguntas, preguntas que parecen casuales, pero que en realidad son pruebas sofisticadas de compatibilidad emocional. Y esto es lo que casi nadie te dice. Resuplido. Esas preguntas no buscan información, buscan reacción. No importa tanto lo que respondas, sino cómo lo respondas. El tono, la velocidad, la mirada que acompaña tu respuesta. Si te tomas un segundo para pensar y contestas en automático, todo eso es lo que ella está leyendo. La pregunta es el anzuelo. Tu reacción es lo que realmente está evaluando. Las preguntas de una mujer que busca conexión casi siempre tienen una pregunta escondida detrás y esa pregunta oculta suele ser la misma. Estoy segura contigo. Si es la clave de todo.
Cada pregunta que vas a escuchar hoy es en esencia una variación de esa misma pregunta. Ahora sí, vamos con la primera. La primera pregunta que una mujer te hace cuando quiere intimidad contigo es aparentemente la más simple del mundo. Es tan ordinaria que probablemente la has ignorado miles de veces. Resuplido. Why precisamente por eso funciona como filtro. La pregunta es, ¿qué estás pensando si esa pregunta que has escuchado un millón de veces y a la que probablemente respondes nada mientras miraba el teléfono? Esa pregunta que parece insignificante es en realidad una de las señales de intimidad más poderosas. Cuando una mujer te pregunta qué estás pensando, no quieres saber solamente si estás pensando en el trabajo o en el resultado de un partido. Lo que realmente está haciendo es una invitación a la conexión. Está comprobando es el puente emocional entre usted sigo abierto. Está verificando si tú estás dispuesto a dejarla entrar en tu mundo interior. Porque para una mujer la intimidad física sin intimidad mental se siente vacía, mecánica, incluso solitaria. Cuando respondes nada, lo que ella percibe es que tu mundo interior es un lugar donde ella no es bienvenida. Pero cuando respondes con algo real, aunque sea algo simple o incluso absurdo, estás abriendo una puerta. Estás mostrando que estás dispuesto a compartir y eso es increíblemente atractivo para el cerebro femenino. Cuando una mujer percibe apertura emocional en su pareja, su cerebro puede liberar oxitocina, la misma hormona asociada con el contacto físico íntimo. Decker, una respuesta sincera a que estás pensando puede generar una sensación de conexión muy profunda. Ahora, hay un detalle importante. Esta pregunta no siempre significa que ella quiere intimidad. A veces simplemente tiene curiosidad. La diferencia está en el contexto. Si la pregunta viene acompañada de contacto físico, de una mirada prolongada o aparece en un momento de calma cuando están solos, entonces probablemente es una invitación emocional. Resuplido. Pero esa es solo la primera puerta. La segunda pregunta es aún más reveladora. La segunda pregunta que una mujer te hace cuando quiere profundizar la conexión suele aparecer en distintas formas, pero todas significan lo mismo. La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de mí? También puede aparecer como, ¿por qué estás conmigo? ¿Qué fue lo primero que te gustó de mí? ¿Qué me hace diferente? La mayoría de los hombres responde a esta pregunta hablando de algo físico. Tus ojos, tu sonrisa, tu cuerpo. Y aunque esos cumplidos no son malos, muchas veces no es lo que realmente ella está buscando. Cuando una mujer hace esta pregunta, no está buscando solo un halago, está buscando saber si realmente la ves. Hay una gran diferencia entre mirar y ver. Mirar es notar la superficie. Resuplido. Ver es reconocer la esencia de alguien. Cuando respondes con detalles específicos sobre su personalidad, sus gestos o su forma de ser, estás demostrando que realmente la observas. Por ejemplo, me gusta cómo defiendes a alguien cuando ves una injusticia. Me gusta que siempre preguntas cómo me fue, incluso cuando tu día fue difícil. Me gusta cómo te concentras cuando algo realmente importa. Ese tipo de respuestas demuestran atención, memoria emocional y conexión real. Y cuando una mujer se siente realmente vista, algo cambia en su interior, se relaja, su lenguaje corporal se suaviza y la conexión emocional se vuelve más profunda. Y aquí es donde todo se conecta. La primera pregunta, ¿qué estás pensando? Abre el canal emocional. La segunda, ¿qué es lo que más te gusta de mí o profundiza ese canal? Juntas forman una especie de secuencia natural con la que muchas mujeres evalúan si la intimidad emocional y física se siente segura. Pero hay algo muy importante que debes recordar. No uses este conocimiento como una técnica o una fórmula. Las respuestas memorizadas se sienten artificiales y la autenticidad se nota. Lo realmente valioso es practicar la observación genuina. Prestar atención a los detalles de las personas que te importan, lo que las hace reír de verdad, lo que las preocupa, lo que las hace sentirse orgullosas. Cuando haces eso, las respuestas correctas no se preparan, simplemente salen sola.
Entonces resumiendo claramente las dos preguntas son: ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? La primera, abre la conexión; la segunda, la profundiza y la forma en que respondes a ellas puede marcar la diferencia entre una relación que crece o una que se enfría lentamente en silencio. Resuplido. Y ahora hay algo más que necesitas entender. A veces una mujer no hace estas preguntas. A veces, en lugar de acercarse parece distante o fría. Como si no lo importaras. Y muchos hombres interpretan eso como desinterés, pero muchas veces la realidad es más compleja. Se distancia puede esconder emociones que no está expresando directamente.